El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos nuevamente a una clase más de la materia de robótica con el Profe Pedro. En esta ocasión tendremos una primer clase de electricidad y en esta clase hablaremos de la era de la electricidad. Dejen que empiece esta clase con una adivinanza. ¿Qué tiene que ver la electricidad con el ámbar? Y no me refiero a la luz intermitente que indica precaución en un semáforo, sino a esa resina vegetal fosilizada que tan bien queda en colgantes, pulseras y vitrinas de museos de ciencias naturales. ¿Se rinden? Pues bueno, la respuesta se halla en el nombre griego de esa resina, electrón. Obviamente la palabra electricidad deriva de ella. Ahora bien, sin duda te preguntarás qué cúmulo de extraordinarias circunstancias fue capaz de provocar que un término referido al ámbar acabara por dar nombre a la energía que mueve nuestro mundo. Para averiguarlo tenemos que retroceder en el tiempo hasta la Grecia del siglo VI a.C. Ahí, al filósofo Tales de Mileto, un tipo curioso, se le ocurrió un día ponerse a frotar un fragmento de ámbar amarillo con un trozo de tela, una absurdicidad como cualquier otra, pero que le permitió descubrir un misterioso poder de atracción. Frotaba y frotaba, y la tela era capaz de atraer hacia ella pequeños objetos, y si frotaba más y más, incluso saltaba alguna chispa. Sin él saberlo, había observado por primera vez el fenómeno que hoy conocemos como electricidad. Pero no acaba aquí la cosa, pues la dichosa resina acabó dando nombre también a la partícula atómica que todos conocemos, el electrón. Se podría decir que somos electrodependientes. Aunque no sabemos qué pensó Tales de Mileto sobre los resultados de este experimento, lo cierto es que difícilmente podría imaginarse lo que la electricidad iba a dar de sí. Y es que hasta que ésta vino a instalarse para siempre en nuestras vidas, hubo de transcurrir un trecho de varios siglos. De hecho, es sobre todo a partir del siglo XVIII cuando el estudio de la electricidad empieza a cobrar brío entre los investigadores. Si bien en aquel tiempo sus aplicaciones prácticas no dejaban de ser un tanto, sin sentido, es el caso del galvanismo, teoría acuñada por el médico y físico italiano Luigi Galvani, que pregonaba que el flujo eléctrico podría ser usado para sanar las enfermedades corporales y espirituales. Esto causó tanto furor que bueno, ese eco se puede percibir en uno de los clásicos de terror de todos los tiempos, que es Frankenstein. Supongo que todos ustedes saben a qué me refiero. Solo que aquí la aplicación de la electricidad, más que curar, lo que hace es dar vida a un monstruo. De este mismo periodo datan también las investigaciones de Alessandro Volta, el inventor de la pila eléctrica, de Benjamin Franklin, que demostró que los rayos de las tormentas son electricidad, o de André-Marie Ampère, quien dio a conocer conceptos que hoy usamos tales como corriente eléctrica o tensión eléctrica, además de dar nombre al amperio, la unidad de medida de la intensidad eléctrica. Los descubrimientos de todos ellos empezaron a tener aplicaciones prácticas ya en el siglo XIX. El telégrafo eléctrico de Samuel Morse, por ejemplo, revolucionó a partir de 1833. El campo de las telecomunicaciones y otros tantos podría decirse del teléfono patentado por Alexander Graham Bell en 1876, seguido casi de inmediato por el fonógrafo y la bombilla de Thomas Alva Edison. Estos y otros muchos inventos, unidos a la aplicación de la electricidad a la industria, abrieron paso a una nueva era caracterizada por un progreso tecnológico vertiginoso, similar al que encontramos en la segunda década del siglo XXI. Hoy la electricidad es algo tan presente en nuestras vidas que paradójicamente se ha vuelto invisible. Solo nos acordamos de ella cuando nos falta y cuando nos llega la hora de pagarla. El resto del tiempo ni siquiera reparamos en hasta qué punto dependemos de ese fluido o de que ese fluido llegue correctamente a nuestras casas, calles o empresas. Pero solo hace falta que eches un vistazo a tu alrededor para ver la cantidad de cosas y artilugios absolutamente indispensables que sin su chispa no son más que cachivaches inservibles. En casa, elementos básicos como las lámparas, el refrigerador, el microondas, el aire acondicionado,
el lavavajillas, el despertador, la aspiradora, la plancha, el secador o la tostadora tienen sentido gracias a la electricidad, sin olvidar el ordenador, el televisor, el DVD, el aparato de música, el dispositivo móvil, el ascensor, y lo mismo pasa en tu trabajo o en la misma calle. Tenemos a los semáforos, los cajeros automáticos, la iluminación, las estaciones, el metro, el aeropuerto, en fin, ¿para qué seguir? Sin electricidad, las fábricas se paralizarían y las ciudades se apagarían. Dicho en otras palabras, nuestra vida retrocedería a los estándares de principios del siglo XIX. ¿Te lo imaginas? Si tenías alguna duda, quítatela. Somos electrodependientes. Sabemos ya de dónde viene su nombre, algunas curiosidades históricas y su importancia en nuestro estilo de vida. Pero aparte de eso, ¿qué más sabemos de la electricidad? Si somos sinceros, la mayoría responderemos que poco más de nada, igual que ocurre con tantas otras cosas que estamos tan habituados a ver. Lo único que nos importa es que cuando pulsemos el interruptor, el foco se va a encender o que el televisor no se apague justo en el momento en que nuestro equipo va a marcar un gol o en que el héroe de la película está a punto de liquidar al villano. Sin embargo, sin duda sí que sabes que la electricidad se genera de distintos modos. Bueno, a partir de combustibles fósiles, por ejemplo el carbón, gas natural o petróleo, en las centrales térmicas clásicas, con energía atómica en las centrales nucleares, y gracias a fuentes de energía renovables como el agua, el viento, el sol, y etc. Y sabes también que esa electricidad es transportada, distribuida y llevada a nuestras casas por unas compañías del mismo modo que sabes que puntualmente te llega cumplida la factura. Pero desde que nace hasta que llega a casa, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Qué camino sigue? De eso precisamente se tratará en estas clases, pues es ahí donde entra en juego una compañía llamada Red Eléctrica. Ella es la que se encarga del transporte alrededor del país, de llevar la electricidad o la energía eléctrica hasta nuestros hogares. Y te preguntarás, ¿qué pasa con las pilas? Es verdad, se trata de pequeños depósitos que convierten la energía química en eléctrica, pero eso solo funciona en dispositivos a pequeña escala. Y si piensas en una batería como la del coche o la del dispositivo móvil, olvídate también, porque como ya sabes, periódicamente hay que recargarla de electricidad. No, la electricidad no es como la gasolina, que se elabora a partir del petróleo y luego se deposita en tanques y se distribuye por las distintas gasolineras. La electricidad se genera en el momento en que se necesita. Por eso, un gesto tan cotidiano como pulsar un interruptor lo que hace es desencadenar un sofisticado proceso que comienza en las centrales de producción donde se genera la energía eléctrica para después transformarla, elevando su tensión para poder transportarla hasta las subestaciones de las redes de distribución, donde es, de nuevo, transformada bajando su nivel de tensión al necesario para cada tipo de consumo. Es entonces cuando la electricidad llega a tu casa y se obra el milagro de que la luz se encienda en cuanto pulsas el interruptor. ¿Lo has adivinado? Todo este proceso es posible gracias a las redes eléctricas. Y bien, espero que les haya gustado esta primera clase de electricidad. En la siguiente clase veremos más específicamente qué es el sistema eléctrico. Vamos a ver a la electricidad como una fuente de energía secundaria y los tipos de centrales donde se genera la electricidad. Bien, recuerda suscribirte, compartir y si el contenido te ha gustado, regalarme un pulgar arriba. Y recuerda también seguirme en Spotify y Apple Podcast como el Profe Pedro. ¡Hasta luego! El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks.